Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estoy súper contenta de recibirlos en este nuevo episodio de Chicas Listas porque inauguramos el podcast en formato video también, algo que no nos habíamos animado a hacer, pero lo estamos haciendo ya para empezar este 2025 con este formato también y ya saben, con nuestros temas de finanzas personales y desarrollo laboral. Y también estoy muy contenta porque invité para inaugurar esta etapa, esta nueva temporada, a una querida amiga y colega del mundo del periodismo, del cual de ella he aprendido mucho. Fue mi editora cuando estuve en Expansión. Ella es Bárbara Anderson. Ay, hola, Bárbara. Gracias por venir y por desplazarte en esta caótica ciudad que en estos tiempos es un poco complicado, pero muchas gracias por aceptar la invitación. Y déjenme les digo que Bárbara pues ha tenido una trayectoria súper interesante. Empezando por como periodista empezó en medios impresos, Expansión, después en el área de negocios y en femeninas, ¿no? En revistas femeninas dentro del grupo Expansión, y después en Milenio también, en un puesto directivo también en innovación, y después en La Lista creando este portal con The Guardian, que era una licencia de The Guardian, ¿no? Pero bueno, en esta trayectoria hay una etapa que para mí es muy interesante en su vida y por lo cual también pensé en invitarla, porque después de estar en este mundo corporativo y de grandes empresas, ella decide como emprender su propio camino, ¿no? Uh-huh. Como profesional, como emprendedora, y empezó a sacar proyecto uh-huh. tras proyecto, y pues la decisión de salir de pronto de un medio formal y de flujos constantes, como puede ser un trabajo fijo, y pasar a un medio propio o a un proyecto propio, de pronto a muchos nos es muy retador, a muchas mujeres también, y este episodio quiere ser una especie como de, vean, si se puede, y de que nos inspires a muchas a hacerlo, porque pues he estado platicando con amigas que quieren dar ese brinco de emprender o dejar sus trabajos o incorporarse de nuevo a la vida laboral, ¿no? Que pues es algo muy retador. Entonces, pues qué mejor que tú nos platiques cómo empiezas en tus proyectos, ¿no? Y cómo vas gestando los proyectos conforme te van llegando. Y cómo entra el componente económico, pero pues si quieres, adelante. Bueno, creo que como muchas otras chicas listas, gracias por el adjetivo, tengo dos chicos pequeños, o sea, yo fui mamá muy grande a los 39 y los 40 años, entonces mi edad laboral me encontró muy arriba cuando llegaron los niños y empecé, pandemia mediante incluso, empecé a pensar en cómo poder estar más tiempo con ellos, estar más en casa. Tengo un hijo con discapacidad que requiere muchísima atención y a pesar de que he trabajado en medios que son muy, muy comprensivos, ¿no? Hay que pedir permiso para salir 1000 veces, hay que ir al hospital, hay que ir a terapias y demás. Llega un momento en que ya no tenía cara para pedir permiso para salir. Incluso uno de mis hijos tomó una terapia en la India y tuvimos que viajar muchas veces. Entonces era mucho tiempo que yo no le podía dedicar al 100% a cumplir horarios, a marcar tarjeta y demás. Entonces empecé a pensar de qué manera podía aprovechar lo que sabía hacer, que era escribir, es el único deporte, como podrán ver en esta cámara que hago, versus tener ingresos propios. Entonces, una de las primeras oportunidades que tuve fue escribir libros. Yo no había tenido experiencia escribiendo en largo, ¿no? Los periodistas estamos acostumbrados a escribir rápido para mañana o para dentro de una hora en formatos de menos caracteres, pero escribir en largo es muy complicado. Y empecé con un libro propio, que es una biografía de nuestra familia con nuestro hijo Luca. Al libro le fue muy bien. Fue mi primera experiencia de escribir para una editorial y escribir en un formato diferente. El libro compró los derechos Netflix hace un par de meses, en realidad 2 años,
y el libro se convirtió en una película. Entonces eso también me permitió conocer como otros formatos creativos, como son los guiones, ¿no? De cine. Luego me invitaron en la misma editorial, que es Penguin Random House, a escribir un libro que se llama Invisibles, que es la historia de 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Y fue una ventaja porque lo hice todo en casa, en Zoom, porque era pandemia y todas las personas con discapacidad estaban como muy vulnerables. Entonces me permitió estar encerrada escribiendo, lo cual también genera una cierta rutina. Creo que una de las cosas que nos pasa a las mujeres cuando dejamos un trabajo formal es volver a tener tu rutina y tu constancia y tu horario y tu espacio y tu momento, porque siempre hay algo más que lo superpone, ¿no? De una reunión de padres, el teléfono, el del gas, el lavarropa, empezar a tener como esos espacios de producción de contenido. Luego llegó la lista, luego tomé una maestría muy, muy simpática de Brand and Content para hacer contenido para marcas. Y en el camino, como recién te comentaba fuera del micrófono, yo siempre estoy buscando como cosas curiosas, soy como una curiosa compulsiva, y siempre buscaba las noticias que nadie ve, las noticias insólitas o no solamente insólitas, sino simpáticas o de buena onda que hay dando vueltas, que no son la nota banquetera, el asesinato del día, y se los mandaba a un grupo de amigas. Entonces una de ellas me dijo, ¿por qué no juntas estas cosas y haces un noticiero de buena onda? Y así nació Anderson Report, que es un micro noticiero que empecé a subirlo a mi Instagram, y la gente de Teleurban, que es el canal de televisión de todos los metrobuses del país, me invitaron a subirlo a ese espacio. Entonces, una vez que subió al espacio, tuvo 50 millones Wow. de televidentes, porque aparte es un público muy cautivo el del Metrobús, y eso me permitió salir a buscar sponsors para ese espacio. Entonces llegaron marcas, hacía un camino inverso, o sea, no sé hacer un business plan y no sé hacer un plan de negocios, pero sí se van dando estas oportunidades. Y creo que la mejor manera de vender lo que uno sabe hacer es haciendo. O sea, yo soy muy de los verbos en gerundio, ¿no? Haciendo, escribiendo, presentando, mostrando, porque muchas veces contar un concepto, si le hubiera contado a la marca de pintura que me sponsoré en el sitio, voy a hacer un noticiero así, que se va a llamar así, que va a tener notas así, no lo hubiera comprado nunca. Pero si ya lo ve y ya hay gente que lo vio y ya estaba circulando, creo que es más fácil luego explicarlo. Entonces, ¿Y cómo haces para, bueno, generamos, no sé, dicen que 60,000 a 70,000 pensamientos al día, ¿no? La mayor parte de ellos son iguales a los del día anterior. Pero en este proceso creativo que tienes, me imagino que entre esos tantos pensamientos, tú encuentras, o sea, en tu cabeza hay pensamientos muy creativos, es decir, que ameritan, o sea, que sí son nuevos, que no son los mismos del día anterior. Y en este proceso, ¿qué haces para generar estas ideas creativas que pueden, y cómo le haces para decir, este sí merece que lo elija, ¿no? Porque ujú, puede ser que te surjan 10 ideas al día. sí. A ver, creo que la rutina de un medio te ayuda también en eso, ¿no? O sea, nos conocemos del medio de negocios, pero muchas veces me pasaba de ir a hacer entrevistas con empresas y yo decía, ay, me está vendiendo tan mal esta idea. O sea, a ver, vamos a parar la grabadora. ¿Usted quiere vender que tiene una cadena de farmacias súper exitosas? Bueno, lo tiene que contar así, 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 porque me lo está contando mal y yo vengo por otra cosa y me daba cuenta de que me podía poner en el lugar de la empresa y por eso hice esta maestría de Brand and Content, porque creo que todo es contenido si lo sabemos contar. Y las empresas a veces tienen grandes historias que no saben contar. Y creo que eso es como que te permite iluminar otras partes de la cabeza. Entonces, yo intuitivamente sabía que las noticias diferentes o las noticias curiosas o las noticias que te generan temas de conversación, que eso es algo que los periodistas tenemos siempre que buscar, ¿no? De generar temas de conversación para que cuando llegues a la próxima junta digas, ¿sabías que el país que más creció en consumo de vino es el Vaticano? Y parece una nota tonta, pero es una nota que te rompe el hielo y que no la sabías y que te permite tener una conversación. Entonces, encontrar ese tipo de cosas creo que también genera esa habilidad de la creatividad. Y la otra es ser muy constante. Va a sonar un poco a cliché, pero hay que armar como cuadros de lo que quieres hacer cada día. Yo por una cuestión hasta de, de vida, montamos junto con otra periodista, con Katia Artigas, un medio que se llama Yo Ujú. También. Entonces empecé a ver muchísima información sobre discapacidad. Pero muchísima información sobre discapacidad siempre es la misma información. Siempre es una denuncia, siempre es una queja, siempre es una cosa mala, cuando en realidad todas las notas pueden ser notas de discapacidad.
La película Pinocho es una película sobre discapacidad, porque es un papá con un hijo diferente, que es de madera, pero puede tener parálisis cerebral también. El deporte tiene que ver con la discapacidad, las leyes, o sea, todo tiene que ver con la discapacidad. Entonces, creo que uno de los pocos consejos que puedo dar es animarnos a mirar las cosas de otra manera. Y a lo mejor la discapacidad de mi hijo me enseñó eso, ahora que lo digo en voz alta. Luca no puede hacer muchísimas cosas por su condición, por su discapacidad, pero empecé a enfocarme en lo poquito que podía hacer. O sea, él podía hacer poquitas cosas. Entonces empezamos a trabajar sobre lo poquito que podía hacer. Y a partir de ahí se pueden construir muchísimas cosas. Y si empezamos a mirar cada uno de nosotros de manera más creativa lo que podemos sí hacer, creo que pueden surgir cosas maravillosas. Y como te digo, Anderson Report tampoco es un noticiero de Oppenheimer, ni es de CNN, pero es una cosa que sí se puede hacer y es una cosa que no había, y es una cosa enfocada en lo que nadie había visto hasta ese momento. Claro. Y eso que sí tenemos, enfocarnos en lo que sí podemos hacer y no en todo lo que no sabemos, ¿no? Sí, Porque eso es muchísimo. me imagino, o sea, muchas mujeres que ahorita están, por ejemplo, en la etapa de que sus hijos ya están recibiéndose, ya se van al mercado laboral y les está sobrando tiempo, ¿no? Porque se dedicaban precisamente a cuidarlos y a esto, y ahora quieren desempolvar sus carreras y decir, bueno, pues vamos a hacer algo con esto, ¿no? Sí. Y de pronto dicen, es que no he hecho nada en estos últimos No 20 años, importa. ¿no? O sea, y eso nada, ¿no? Nada entre comillas cuando ya educaste a, no sé, a 2 o 3 hijos Sí, sí. o a uno, y y hasta, no sé, hasta el dar consejos, ¿no? Hasta, no sé, o sea, un poco Todos somos generadores de contenido Ajá. y esto es muy curioso. Estamos en un espacio de contenido, pero todos tenemos algo adentro que sabemos y todos podemos hacer una gran diferencia si sabemos cómo contarlo. Creo que empiezo por ahí. Ahí puede haber arquitectas que dejaron su carrera en stand-by, pero que pueden dar consejos de do it yourself, ¿no? De cómo arreglar una habitación o un antes y un después de un espacio. Hay contadoras que pueden enseñar excelentes tips de cómo no caigas en las garras del SAT por un error o por un olvido. Creo que todas las mujeres tenemos esa capacidad de enseñar porque es casi en nuestro ADN y esa capacidad de contarles a alguien. Yo siempre digo que cuenta las cosas como se las contarías a tu amiga el domingo después de una boda, ¿no? O sea, ¿cómo le chusmearías esto? ¿Cómo le contarías lo otro? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Cómo era la decoración? ¿Cómo eran los centros de mesa? ¿El color? ¿El tío borracho que llegó? De todo se puede aprender. Entonces creo que todas las mujeres tenemos esa habilidad de de enseñar y de contar. Y estamos en una era fantástica de muchísimo contenido. Hoy por hoy, hacer un podcast como este o hacer un programa como el mío, que lo hago con mi teléfono en un tripié en la cocina de mi casa, no requiere de él el presupuesto de un canal de televisión y de una cadena internacional o de un streaming. Muchas veces es la creatividad y el tomarlo a eso como un momento, aprovechar lo que uno sabe, porque parece mentira, pero cada uno de nosotros tiene algo único que nos hace muy especiales. Entonces hay algo que seguramente la gente o las mujeres que nos están escuchando saben, desde cocina, desde buenas costumbres, desde tips de crianza o errores para no volver a cometer. O sea, de eso se aprende un montón, más que a lo mejor ser la maestra ciruela de te voy a explicar cómo se cría un hijo, te voy a explicar cómo no se cría, porque así me pasó. Exacto. No hagas esto porque a mí me fue súper mal, no hagas esto porque a mí me causó tal problema, no hagas esto porque a los 10 años te va a pasar lo que hoy estoy viviendo. Y ese tipo de cosas que antes estábamos más acostumbradas a las abuelas y a las tías y a las reuniones familiares que con la velocidad, con el tiempo se han acabado, creo que son espacios que son hogueras que podemos volver a encender a donde sentarnos alrededor y escuchar. Exacto. Y creo que lo has dicho, pero me gustaría ir a ese punto, el saber escucharnos y el saber hacerle caso a nuestra curiosidad. O sea, como que de pronto puede ser quizá eso también lo que a ti te ha llevado de un proyecto a otro, ¿no? Que tú le haces caso como a eso que te llama, a esa curiosidad, y le empiezas a alentar, o sea, la empiezas a avivar. Sí, sí, sí. Y entonces, y ya después lo que observo es que una cosa lleva a la otra. El libro te llevó a la película, el Anderson Report Me lo llegó vio la... a alguien y, ajá, ¿no? Entonces ya empiezas
tú le pones como al universo, por decirlo así, como el qué, y todo lo demás empieza a dar alrededor, ¿no? ¿Y cómo le haces para discernir entre tus ideas? Ay, no sé, tengo como tú muchísimas ideas y tengo un cuaderno donde voy anotando todo. Ahora ya medio las grabo en notes del teléfono porque me olvido, pero creo que hay que empezar a buscar esas cosas que a todos nos llaman la atención. Y dentro de todas las cosas que nos llaman la atención, que puede ser una lista infinita, ¿cuáles son posibles de hacer? Y en Exacto. cuáles yo me siento capaz de decirlo. El síndrome del impostor es una enfermedad con la que cargamos todos nosotros y que Y sentís más las que mujeres. sí, ¿no? Y sentís que si decís A, vas a tener 80.000 dedos señalándote de no se decía de esa manera. Exacto. Por eso creo que hay que largarse a hacer y hay que largarse a probar. Y no pasa nada si uno se equivoca, porque aparte ahora vivimos afortunadamente más de 80 años, entonces tenemos a las mujeres que nos están escuchando 40 o 50 años para equivocarnos, o sea, tenemos más de la mitad de la vida por delante para hacer lo que se nos ocurra. Entonces creo que también mirarla a la realidad y el momento actual desde esa perspectiva, o sea, no es un camino de cierre de se fueron nido vacío, se fueron mis hijos, no sé qué hacer, y me sobra tiempo. Me faltan 40 años para mí, para demostrar lo Exacto. que sé hacer. Y sentirnos muy capaces en lo que somos buenos, ¿no? En lo que somos, en lo que sentimos que no vamos a hacer un fiasco, ¿no? O sea, no me voy a poner a dar clase de tenis cuando en mi vida agarré una raqueta. Pero si sé escribir y si sé de temas de discapacidad o si sé de temas de negocios, que es algo que tengo que retomar, la verdad, creo que ahí hay una excelente oportunidad para todos. Y puede ser cualquier carrera, puede haber sido hasta una vendedora de Mary Kay. Las vendedoras tienen una enorme capacidad de convencimiento y hoy por hoy es lo que vende. Claro. Entonces hay muchas cosas que se pueden reflotar sin importar la edad ni el momento. Exacto. Y ahora, ¿cómo haces para pasar a la acción? Porque es algo que te comentaba, ¿no? A mí me pasa mucho que tengo muchas ideas, pero en el inter de las ideas a llevarlas a la acción, muchas veces no las llevo más bien y me voy por el inmediato, ¿no? Que todos tenemos eso que nos acapara más la atención, la urgencia, ¿no? Sí, sí, sí. Finalmente. Entonces, el tomar, y me acuerdo que una vez en Expansión, alguna vez tuvimos una junta que decías, precisamente el hazlo, ¿no? No me acuerdo cuál era la frase, hacerlo, o sea, Ser doer, sí, yo doer, también, sí, doer. Hay que ser doer porque eso hace la diferencia, ¿eh? Si te pones a ver, entre los que consumen contenido y los que hacen, hay una diferencia enorme. Entre los que se animan a presentar algo y entre los que se quedan con la idea, hay una diferencia enorme. pues sí, Hay que animarse, o sea, ser doer, yo sé que es un ejercicio y es un salir de la zona de confort, pero lejos de la zona de confort es donde están las cosas que valen la pena y donde uno puede empezar a recoger frutos, de verdad. ujú. ¿Y cuál es, hace ratito que mencionabas lo del síndrome del impostor, cuál es el error que tú recuerdas más? Mm, pues no diría el peor error, porque no hay errores malos, creo que de Ujú, todos aprenden, sí. pero ¿cuál es el error más grande que has tenido? Mm, O alguno, no. algún error que he tenido. A lo mejor a veces tomar malas decisiones. O sea, el hecho de renunciar a Milenio, por ejemplo, para irme a montar la lista y The Guardian, creo que fue un error, porque dejé un medio donde todos los propietarios de Milenio son de larga estirpe de medios y conocen y vibran la parte de la comunicación de una manera muy, muy natural. A ir a un espacio, la lista de Guardian era un proyecto, o es un proyecto desarrollado por un empresario que no tiene nada que ver con los medios, que se dedica a otro negocio, pero que desarrolló lo que yo llamo el síndrome de Emilio Azcárraga. Las personas que compran un medio y que inmediatamente se sienten que son los que más saben de medios, ¿no? Ujú. Entonces, tenía una persona que me había contratado para lanzar un proyecto y me daba clases de periodismo y venía y me daba clases de redes sociales y me daba clases de edición cuando no sabía escribir ni los mails. Entonces, en ese momento yo dije, creo que cometí un error. Creo que me vine a un lugar donde no está siendo valorado lo que yo hago. Entonces, monté todo ese espacio, contraté un montón de gente durante pandemia porque había que contratarlos por Ujú. Zoom, no nos veíamos, teníamos todas las reuniones virtuales. Fue el primer medio que se lanzó y que progresó en la pandemia y en la virtualidad total. O sea, creo que una sola vez nos juntamos físicamente todos, medio separadones, pero nos habíamos visto. Y creo que en ese momento
tomé la decisión que no tendría que haber tomado. Y me arrepiento mucho de eso, pero también aprendí a lanzar un medio, aprendí a contratar gente convenciéndola de un proyecto editorial nuevo, aprendí a liderar desde la distancia y a hacer cosas creativas, o sea, el medio es súper creativo. Y eso también me permitió decir, bueno, ¿qué no estoy entendiendo de esto? Porque también era la parte, cuando eres editor, llevas la parte comercial y la parte editorial, ¿no? Y nos pasaba eso, de que ya los medios no hacían publicidad tradicional, de que las marcas no hacían publicidad tradicional, que todo el mundo estaba en redes sociales. Entonces era cómo entender el lenguaje de las redes sociales para hacer publicidad a través de ahí y hacer contenido desde las empresas para las empresas. Entonces creo que ahí también hay una enorme oportunidad para ver. Pero es todo el tiempo estar atento a lo que está pasando alrededor. Creo que tú fuiste pionera en lo de los podcasts. Ahora hay muchísimos podcasts. Pero cuando tú empezaste hace más de 3 años, eran poquitos los podcasts que había y era poquita la información y ahora somos todos consumidores de burbujas auditivas, ahora visuales, pero creo que es esa habilidad de ver algo que sabes que va a explotar un poco antes. Uh-huh. Y el no quedarte en el error, ¿no? Bueno, es decir, ya que... ¿Qué pasa? O saber sea, convivir con el error. Si no hubiera funcionado, ¿qué hubiera pasado con Verónica? Uh-huh. Nada, no sé, no hubiera cambiado tanto tu realidad o lo que sea, pero si lo probabas y probaste un capítulo y vamos a ver si nos salen 2 y de repente tienes cientos de capítulos hechos, eso es una cuestión de arrancar, es como cualquier deporte, como cualquier hobby, es cuestión de empezar. Por supuesto que el día 1, si me dedico a hacer costura, no voy a hacer un vestido de novia, pero a lo mejor hago un buen individual para el desayuno, claro, digno, y por ahí se empieza. ¿Y cuál es la parte económica? Bueno, porque de entrada dices que no sabes hacer un plan de negocio. No sé. Entonces, ¿la parte económica te ha representado? ¿Cuándo la tomas en cuenta y cuándo, o si has, por ejemplo, desechado ideas por la cuestión económica? ¿O cómo haces este empate entre lo económico y creo que el gran clic fue entender de que tengo un valor. Cuando uno trabaja en relación de dependencia, sabes que eres un empleado y te pagan un sueldo, pero no miras ese sueldo como tuyo, sino como que alguien más te lo da. Entonces, cruzar esa frontera y decir, valgo, mi firma vale, mi nombre vale, mi selección de temas vale, mi creatividad o mi manera de hacer las cosas vale. Creo que eso fue uno de los saltos que yo no había notado en los 20 años que había trabajado para un jefe o por una jefa. Cuando uno se convierte en su propio jefe, tiene que empezar a cotizar lo que sabes que haces. Entonces, al principio, doy muchas conferencias, por ejemplo. Entonces, al principio daba conferencias gratis. Después cobraba bien poquitito por una conferencia que me cubría el Uber. Hasta que después empecé a ver, dije, no, pero si hay gente que gana un montón para hacer conferencias y empiezas a testear el mercado de cuántos va cobrando el resto del público y se convierte en una habilidad y te das cuenta de que sí vales lo que dices que vales. Y a la hora de hacer un contenido, sabes que si vas a buscar una marca de primer nivel, tienes cómo venderle, decirle quién eres, para que te cubra ese costo. Entonces, y me volví independiente y abrí mi propia compañía de contenidos para poder facturar, porque también ese es otro tema. Pero creo que es un clic más filosófico y más psicológico que financiero. Por eso digo, no sé hacer esta business plan. Ajá. De esto va a ser mi perspectiva de 18 meses, pero mi gran cambio fue entender de que yo sí valgo y yo tengo un valor. ¿Te recuerdas cuándo fue ese momento? O sea, ese como... Creo que fue cuando vendí los derechos del segundo libro. Porque me ofrecieron la editorial bien poquito. Y yo dije, tengo que hacer 24 entrevistas a personas con discapacidad y a su vez tiene que estar escrito en primera persona. O sea, me tengo que poner en 24 pares de zapatos y hacer un libro especial con una edición de fotos muy... Me parece que es muy poco. Entonces, ahí fue la primera vez que dije, ¿cuál es mi rol? O sea, mi rol es ponerle la firma a esto, darle la personalidad a esto, dedicarle muchos meses a algo que cuando lo desagrego en los meses es tan poquito. Le dije, no, la verdad es que me parece que no. Y ese fue el clic. Ese fue el clic de decir, vale lo que yo hago. O sea, por más que sea mi tiempo, por más de que esté en mi casa, por más de que lo use con mi teléfono, es mi tiempo, es mi creatividad y yo valgo. Entonces, creo que eso es muy importante cuando uno migra, y es un poco la pregunta primera que me hiciste, Vero, cuando uno migra de trabajar en relación de dependencia y decide irse por su propia vía. Darse el valor Darse el valor y saber que el valor, eso es lo que cuesta.
Y así como cuando uno llama a un técnico a casa y dice, no puede ser, o sea, si es para poner esa bocina, ¿cómo me va a cobrar tanto? Pues sí, yo sé poner esa bocina. ¿Usted sabe? No, vale eso. Creo que hay que entender esos conceptos de mi servicio vale y mi nombre vale y la habilidad de hacer un agujero en ese pared y poner una bocina tiene un valor. Tenemos que tener esa misma capacidad para decir, pues eso es lo que cuesta lo que yo sé hacer. Que puede ser, otra vez, puede ser desde jardinería, puede ser desde cocina, asesoría, hay mil cosas. Claro. Pero uno tiene que encontrarse el valor de decir, sí vale. Porque uno se da vuelta y se da cuenta de que todo el mundo sabe lo que vale. Las mujeres tenemos una brutal capacidad para decir, no, lo que me quieras dar. Lo que me des está perfecto. Dime si, no, si, me parece que es mucho, dame la mitad. No, creo que nos tenemos que poner un poco más arriba de esos presupuestos. Claro, es un poco más de amor propio, ¿no? Sí. Pocas palabras. Y de valía, porque sí valemos. O sea, hay que creárselo un poquito y entiendo el síndrome del impostor y lo tengo todos los días de mi vida. Pero a veces eso nos ha jugado en contra y nos ha evitado tener esta independencia económica, esta independencia laboral, esta autoestima laboral que es tan necesaria. No hay nada más, no hay nada más revitalizador que trabajar y sentirte útil. El trabajo dignifica, dice la Biblia, y es muy cierto. Claro. Y bueno, para ir cerrando, estás en nuevos proyectos, me platicabas de un libro, ¿cómo, por ejemplo, cómo nace ese libro? Si es que ya se puede platicar. ¿O todavía no, porque no lo hemos lanzado, pero... Eventualmente, entonces saldrá, pero ese tipo de proyectos que también son como un pedido externo. Sí, antes se le decía ghostwriter, ahora le dicen plumas, ¿no? Soy la pluma de otra persona que no puede escribir su biografía o no le sale. Entonces, lo que hago es hacer muchísimas entrevistas con esa persona y convertirme en la voz propia de alguien, ¿no? Una vez que entiendo cómo es el tono de Verónica para contar sus cosas, cómo es su estilo, cómo es su historia, organizo todo el libro. Ya es la tercera biografía que hago. Y la verdad es que también demanda muchísima rutina porque escribir es muy solitario. Tienes que juntar mucha información y después sentarte durante horas a escribir sola y rebotar con la otra persona para ver si se siente cómoda con el estilo que le has puesto, con el tono que le has puesto, con el detalle o esa anécdota que nadie sabe, que uno sabe que puede enganchar al lector. Creo que también es algo que tuve que aprender, porque en los medios estamos siempre acostumbrados a adelantarnos a la noticia, tener la primicia, salir antes, pensar que dentro de 15 días cuál va a ser el tema más importante para que estemos arriba de ese, o cómo lograr que tal persona que no habla con nadie hable con nosotros. Cuando uno macera un libro o escribe un libro, es de otro tiempo, es como de otra velocidad, ¿no? Hay velocidad de autopista y velocidad de camino no de cuota. Entonces este es un no de cuota, es más lento, es más de terracería, es más de no acelerar tanto, pero ha sido muy interesante y me he dado cuenta de que hay una enorme oportunidad ahí. Hay muchísima gente que quiere contar algo. Sus historias. Y no sabe cómo. Y en ese caso, por ejemplo, tú sales al público a decir, oigan, hago esto, o llegan a ti por recomendación. Llegaron a mí por recomendación y lo que hice en este caso fue conectarlo con la editorial que yo ya conocía. Entonces dije, miren, tengo esta súper historia de este súper personaje, vamos a hacer un libro que va a ir por acá, me encantaría que ustedes lo vean, y me lo compraron rápido. O sea, sí tengo esa capacidad de vender las notas. Es lo que te iba a decir, porque es una capacidad de editor, o sea, tú lo sabes. Sí, todos tenemos, o sea, porque aunque no somos vendedores, todo mundo vende, ¿no? De alguna manera sí, o se vende. O se vende. Pero creo que esa es una capacidad que tenemos los editores de cuando llega alguien periodista y te dice, bueno, tengo una historia de micrófonos. Y yo, ¿pero qué más de micrófonos? No, bueno, la industria de los micrófonos con el podcast se multiplicó. Esa es una historia. O sea, ¿cómo cambió el negocio de los micrófonos a partir del podcast? Algo que pareció olvidado, porque el micrófono es como de retro. Esa es una gran historia para contar. Entonces, tener esa habilidad de decir, bueno, tengo este personaje con esta historia que creo que este año va a ser un poco hot. Es esa oportunidad. Y esa habilidad también la tiene, por ejemplo, alguien que va a empezar a hacer, o que puede tener la habilidad de cocinar. Y entonces empiezas, o sea, ¿cómo le voy a vender visualmente estos contenidos a alguien? ¿O qué voy a hacer? O sea, es como... ¿Qué voy a hacer distinto? ¿Qué voy a hacer original? Sí. Y después hay que empezar a pensar quién se podría casar con esa idea. O sea, ¿cuál podría ser un buen novio para esa novia que acabo de inventar?
Y esos buenos novios son los sponsors, ¿no? De alguna manera, para buscarle una oportunidad. Y es un ejercicio como todo. Y uno empieza a ver que hay marcas que te pueden interesar, hay marcas que uno ve que hace algo interesante, es decir, tienen una supermarca y están haciendo una tontera, o sea, si hicieran esto o esto, y acercarse y llevar esas ideas. La verdad es que las ideas son bien escasas, son más escasas que el agua. Y bueno, pues mi idea de invitarte se volvió realidad. Así Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por lo que nos compartiste. Creo que a muchas mujeres que lo escuchen les va a servir tu experiencia. Sí. Y pues mucho éxito en todo lo que venga. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, yo estoy en Instagram como @ba_anderson, el mismo nombre para Twitter, bueno, ahora X. Y en Facebook soy columnista de Opinión 51 y del Financiero. Y nada, en esos lugares. Pues muchas gracias. Chicas Listas lo pueden seguir en @chicaslistaspodcast en Instagram. Y pues muy feliz año. Igualmente para ti. Y que vengan muchos más proyectos. Sí, y que se animen, o sea, hay que animarse. Hay que animarse a dar el paso y a seguir la pasión que uno tiene y ser leal con lo que uno sabe, ¿no? Sí, exactamente. Y saber de que siempre hay alguien al que le puede interesar lo que uno sabe. Así es. Pues gracias. A ti. Gracias a todos. Este audio está hecho en Output Podcast.